podríamos pedir los exámenes que corresponderían para poder diagnosticar, ¿no? El mieloma es un tipo de cáncer, ¿no?, que se da con estas características en el grupo etario que les he mencionado por una mutación o una regulación de ciertos genes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces nosotros decimos que la célula madre sanguínea se divide en célula madre mieloide y célula madre linfoide, lo cual la linfoide es donde deriva el linfoblasto y el linfoblasto se modifica al linfocito B y finalmente a la célula plasmática, que es la que vamos a ver en esta enfermedad que está directamente relacionada. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de constelación de manifestaciones es que como puede darte una masa tumoral, podría dar síndromes comprensivos nerviosos, pero principalmente las lesiones osteolíticas es donde se afecta. ¿En qué sentido? En que podría haber fracturas y dolor en en ciertos huesos, principalmente los huesos largos y de manera proximal. Hay alteraciones del metabolismo óseo, como hablábamos ayer o anteayer, creo, con un grupo de rotación, sobre la alteración del calcio y el fósforo, principalmente, en un tema que es muy importante, que es la lisis tumoral, ¿no? Lisis tumoral es que también se puede dar acá, anemia e inmunosupresión, daño en órganos debido a la secreción de inmunoglobulina y síntomas clínicos de una masa tumoral. Siguiente diapositiva, por favor. Esta proliferación, donde existe un acúmulo clonal de células atípicas en la médula ósea, es la más frecuente después del linfoma no-Hodgkin. La incidencia es de 4 casos en 100.000 habitantes, preponderantemente de raza negra, y la presentación típica en pacientes de 65 años. El 60% de los pacientes son de tipo inmunoglobulina G y la mayoría de mieloma se ha asociado a un estadio previo, ¿no? Seguimos. La etiopatogenia no se sabe, sin embargo hay factores. La raza negra, algún hermano que haya tenido mieloma, por lo tanto es hereditaria, y ambientales. Esta célula plasmática sufre la translocación del gen, el cromosoma 13 y 17, y la disregulación de los ciertos oncogenes, el HRAS y el BCL2. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la mutación o translocación del brazo largo del cromosoma 14 con la delección del cromosoma 13 mediante un proceso de infección o de inflamación modifica estas células monoclonales de las gamopatías para que pueda haber proliferación y angiogénesis y eso genera nuevas células, por lo tanto viene el mieloma. Se dice que está relacionado al gen NRAS y al KRAS. Siguiente diapositiva. Lo más importante acá es reconocer y saber. El síntoma cardinal es el dolor óseo, con ciertas características de dolores mecánicos. Es por eso la confusión. ¿Pero por qué se dan estas características mecánicas? Porque como tiene la masa tumoral o se comporta como una masa tumoral, hay signos compresivos que compromete al esqueleto axial, ¿no? Principalmente acá hay que diferenciar. Compromete el eje axial porque ataca el cráneo, ¿no? Con las famosas lesiones en sacabocados. Sin embargo, las articulaciones, las extremidades se afectan en su parte proximal. Y los síntomas típicos de la anemia: astenia, debilidad, deshidratación secundaria, palidez, los famosos tumores que son los plasmocitomas y las lesiones neurológicas. Siguiente diapositiva. Estas lesiones osteolíticas del cráneo, costillas, columna vertebral, pelvis y extremidades proximales, con un dolor localizado, síndrome del túnel carpiano, mediano, ¿no? Infecciones respiratorias y la causa principal de muerte por neumonías causadas por neumococo. Es la segunda causa más común de nefropatía con hipercalcemia, con hipercalciuria. Muy bien. La siguiente diapositiva vamos a ver de las complicaciones del mieloma. Y esas complicaciones del mieloma tenemos que entender que son insuficiencia renal,
hipercalcemia, infecciones, hiperuricemia, fracturas patológicas, hipercalcemia, complicaciones neurológicas, amiloidosis, viscosidad en el mieloma tipo de inmunoglobulina A. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de su examen laboratorio, tenemos que ver la anemia, ¿no? De etiología multifactorial. Puede haber déficit de eritropoyetina, como por la falla renal, normocítica, normocrómica, que es la característica de la anemia crónica o de enfermedades crónicas. En estadios avanzados podría haber pancitopenia. En el frotis de la sangre podríamos ver las famosas cadenas, los zapatillas en forma de monedas o el fenómeno de Roy-Laus. Proteínas totales habitualmente excesivas, predomina inmunoglobulina G monoclonal, la orina de proteinuria de Benson-Jones, ¿no? Así como también el BCG muy elevada, mayor de 100 milímetros por hora, y el aumento de urea y creatinina, así como de ácido úrico y calcio. Podría haber hipoalbuminemia y un aumento de PCR con elevación de LDH y beta-2 microglobulina. Recordar que la elevación del LDH y beta-2 microglobulina nos van a servir para el pronóstico. Siguiente diapositiva. El proteinograma electroforético predomina la cadena gamma, ¿no? También están las cadenas alfa, beta y las delta. Seguimos. Infiltración, ¿no? De las células mielomatosas. Siguiente diapositiva para ver el fenómeno Rayleigh. Ahí lo vemos en pila de monedas, como salchichas, ¿no? Siguiente diapositiva. Y en el estudio imaginológico basta la radiografía. Sin embargo, también puede ser de elección la tomografía. Frecuente osteoporosis generalizada, compromete el esqueleto axial y proximal. El 75% de los pacientes se diagnostica con radiografía, con el famoso SURVEILLOS, ¿no? Sin embargo, las técnicas de lesión ahora son resonancia magnética y TEN, y el PET scan para la estratificación y seguimiento. Siguiente diapositiva. Lesiones osteolíticas con hipodensidades, hiperdensidades que podemos ver en el cráneo. Seguimos. Y este cuadro es importante porque nos determina saber si el mieloma es activo o es asintomático o estamos en una lesión premaligna, ¿no? O sin clasificar, ¿no? El GMSI. Mieloma asintomático, mayor de 3 gramos por decilitro en el suero, porcentaje de células plasmáticas mayor del 10%, afectación orgánica ausente, sin embargo en el mieloma activo, lo característico es que las células plasmáticas es mayor del 10%, la afectación orgánica está presente y las cadenas M o CM están presentes. Siguiente diapositiva. Para la clasificación también tenemos que entender que el diagnóstico de un mieloma sintomático, los plasmocitos clonales de la médula ósea mayor del 10% demostrado, o un daño orgánico. La hipercalcemia mayor de 2.75 de 11 miligramos de decilitro también es un grado de severidad, al igual que la depuración de creatinina, ¿no? Menor de 40 milímetros por minuto, o sea, estaríamos en una clasificación 0,15, 30, 30, 45 en estadio 3. Anemia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y los estadios según la clasificación de mieloma de Duret y Salmón, para clasificarla como estadio 1, una hemoglobina mayor de 10. Recordar que la literatura extranjera considera 12 y 13, tanto para mujeres como para varones respectivamente, el tema de la clasificación o de la anemia, ¿no? Proteínas monoclonales menor de 5 gramos de decilitro de la IgG, proteinuria de Benson menor de 4. También podríamos considerar las en el estadio 1. Y el estadio 3 es todos los valores, pero con una anemia severa. Retrocede la diapositiva. Retrocédela. Acá donde podemos ver que el estadio 3, acá ha habido un error, no es estadio 2, sino el punto 3, estadio 3, existencia de unos datos, de los siguientes datos. Hemoglobina severa o moderada, menor de 8.5, la proteína ya subió a 7, la proteína de Benson-Jones ya no es menor de 4, sino mayor de 12,
y con lesiones osteolíticas avanzadas. El calcio sérico sube un punto, del 11, que es lo patológico, a 12, y el estadio 2 es lo que está en el intermedio. Sin embargo, la falla renal es la que clasifica en los subestadios tanto A como B, donde la creatinina menor de 2 es un subestadio A y una creatinina mayor de 2 es subestadio B. Siguiente diapositiva. El estadio de supervivencia, beta 2 microglobulina mayor de 5.5, te da un 29 meses en promedio de vida al paciente, o le da al paciente un promedio de 29 meses, mientras que el estadio 1 da una media de 5 años con una beta 2 microglobulina sérica menor de 3.5, siempre y cuando la albúmina también esté mayor de 3.5. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de causas de paraproteinemia, o mejor dicho, los diagnósticos diferencial, el primer diagnóstico diferencial es la macroglobulinemia de Waldenström, amiloidosis primaria, síndromes linfoproliferativos como el linfoma non-Hodgkin, carcinomas principalmente de próstata, de mama y de colon, enfermedades hepáticas como la cirrosis. Siguiente diapositiva. Y el tratamiento es individualizar, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo a la situación clínica, de acuerdo al pronóstico. Medidas generales, como en todas, el manejo del dolor, una adecuada hidratación, evitar medicamentos que puedan hacerle daño al riñón, ayudarlo al riñón a mejorarse, es por eso que está ahí la eritropoyetina, tanto que mejora la anemia, el tratamiento específico clásico, alquitanes y corticoides, especialmente el melphalan, más la prednisona, y quimioterapia en algunos si la supervivencia es mayor a 3 años. Siguiente diapositivas para entrar a la policitemia vera. Y bueno, los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, en realidad por la supervivencia, los estadios generalmente son tardíos, solamente se puede hacer cuando el pronóstico es bueno o te ayuda, de acuerdo a la clasificación de Marisal, para ver si pueden sobrevivir a 5 años, ¿no? Por eso te hablan de una previa inducción adecuada de melphalan a dosis elevada seguido de un trasplante. El trasplante está llevando a una respuesta, 80% de respuesta y hasta un 50% de remisiones completas. Eso es lo último que hay en el tratamiento. Pero el pronóstico, mientras más temprano se detecte, va a ser mayor la supervivencia, ¿no? O el resultado de la terapia. Muy bien, el otro juego de policitemia vera. Doctor, ¿le presento el otro Sí, por sistema favor. vera? Ya. Sí, por favor. Doctor, ¿se puede observar? Todavía. Policitemia vera es una enfermedad mieloproliferativa que se desarrolla de una célula stem hematopoyética clonal. Ambas son clonales, ¿no? Caracterizado por el aumento de células rojas. Ahí podemos ver que hay dos fases, ¿no? Proliferativa, que es incremento en la masa celular. También la hiperplasia eritroide, glóbulos rojos normocíticos y normocrónicos, como toda enfermedad renal, como toda enfermedad hematopoyética crónica, ¿no? Que genera anemia. Agotamiento puede ser por citopenias asociado a eritropoyesis inefectiva. La médula ósea hay fibrosis, ¿no? Recordar que la fibrosis podría generar una aplasia. Sin embargo,
también está aquí en la policitemia vera. Hematopoiesis, extramedular y el hiperesplenismo. Policitemia vera se clasifica en primaria y secundaria. La primaria llamada rubra vera y la secundaria puede ser por causas congénitas o adquiridas como tumorales. Siguiente diapositiva. Congénitas, hemoglobinas con alta afinidad CO2, disminución de la 2,3-DPG y la producción elevada de eritropoyetina autónoma. Mientras que las adquiridas son lesiones renales, trasplante renal, estenosis de la arteria renal, tumores renales. Siguiente diapositiva. Tumores adrenales, principalmente acá cirrosis, ¿no? Carcinoma bronquial y la fibrosis uterina. Siguiente, por favor, chicos. ¿Cómo se produce ello, no? La célula stem cell hace un crecimiento selectivo y esto predomina en la médula ósea. Por lo tanto, siguiente diapositiva, lo que generamos es la clonalidad. Y esa clonalidad es de la serie granulocítica, por lo tanto, aumentan los linfocitos T. Siguiente diapositiva. Esto hace que por el principal gen que regula esto, en la mutación del HAC2 asociada a la proteína BCL, se encuentre elevada. Esto genera que la unidad formadora, ¿no? Coexistente con la eritropoyetina, no responda. Por lo tanto, se considera también por estos motivos que la policitemia vera es una porción pequeña de la leucemia mieloide aguda, de la crónica, ¿no? Siguiente diapositiva, y también es clasificada como una mielodisplasia. Dentro de la citogenética, la delección del brazo largo del cromosoma 20% de las anormalidades genéticas están en el diagnóstico y todas están relacionadas al gen HAC. El HAC2 en el 70 al 100%. Eso es lo característico. Es el gen responsable. ¿En quién? En raza caucásica, en edades mayores de 60 años o una media de 60 años, principalmente del sexo masculino y más común en judíos. Siguiente diapositiva. La clínica, eyección conjuntival. No toda eyección conjuntival es que te cayó una esquirla o llévalo al cardiólogo para la hipertensión arterial. Cianosis, ¿no? La cianosis también es una característica importante. Hay hipertensión arterial, esplenomegalia, plétora y prurito después de bañarse. Siguiente diapositiva. Podría haber trombosis, hemorragias, leucemia aguda, relacionada al cáncer de mama, cáncer de pulmón, colon rectal, y la complicación es la mielodisplasia. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre la policitemia vera y la eritrocitemia, no? En la policitemia vera va a haber esplenomegalia, leucocitosis y trombocitosis. Además está incrementado el volumen eritrocítico. La vitamina B12 está incrementada, igual que la fosfatasa alcalina, ¿no? Eso es lo principal. Siguiente diapositiva. Los criterios diagnósticos son A y B. En los A está incremento de Matías al 25% de lo normal, ausencia de eritrocitosis secundaria, o sea que no vive en la altura, esplenomegalia palpable y presencia de JAK2. Mientras que la clasificación B, trombocitosis, leucocitosis neutrofílica, esplenomegalia demostrada por imagen y el crecimiento de la unidad formadora de colonias. Siguiente diapositiva. Para ir terminando, entonces decimos que el tratamiento, siempre como médicos tenemos que ver la efectividad del tratamiento. Después de la efectividad vemos la comodidad del paciente para el medicamento, o sea, la adherencia. Y después pensamos en el precio. Sin embargo, como vivimos en un país subdesarrollado, muchos tendríamos que pensar en el precio para que puedan tratar de el medicamento más barato para que puedan solucionarlo. Pero a veces en medicina no todo es así, ¿no? No todos los medicamentos baratos tienen la misma efectividad que uno de mayor costo, por obvias razones. Entonces,
De bajo riesgo leucémico y controla leucocitos y plaquetas, la hidroxiuria y requiere terapia continua. Esa es su desventaja, pero la ventaja es que es de bajo riesgo. Ese para mí sería un buen inicio de tratamiento. Segundo, la flebotomía, bajo riesgo y fácil administración, o sea, bajo riesgo y comodidad. Sin embargo, la desventaja es que no controla leucocitos ni plaquetas, o sea, podría haber leucocitosis y trombocitosis. El P32, prolongado control de leucocitos y moderado riesgo leucémico y costo alto, esa es su desventaja. El clorambucil, para mí debería ser tercer medicamento de elección porque es de fácil administración y hay buen control de plaquetas y leucocitos. Y bueno, su efecto adverso es que produce mielosupresión, toxicidad cutánea y pulmonar. Ese es el riesgo que corremos. Por eso está tercero. Porque si es de fácil administración y controla plaquetas y leucocitos, debería ser un tratamiento de elección. Y el interferón, las ventajas es bajo potencial leucemógeno, pero el costo es alto. Entonces, en toda patología, lo primero que tenemos que ver es la efectividad del tratamiento, ¿no? Segundo, tenemos que ver la comodidad del tratamiento y tercero, el precio. Bueno, ese es el consejo que yo les podría dar, ¿no? Para discutir sobre terapias hay un montón. Por eso ya como colegas, cada uno decide la terapia que se le va a dar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ximena, pregunta. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Muy Sí, bien. doctor, Sí, todo doctor, claro. todo claro. A las 5 los vemos a un grupo que he quedado con ellos, 5 de la tarde. Quedamos, Sí, doctor. cuídense. Ok. Y con de Gracias, invitada doctor. mi Buenas delegada, tardes. querido, mi delegada, Daniela. Ahí estamos. Cuídense, Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Buenas tardes. almuercen y Buenas estudien. tardes. Cuídense. Nos vemos. Buenas tardes.